Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi esposo, 29F, 33M, acaba de descubrir que su hijo no es suyo. Necesito consejo. Mi esposo tiene 2 hijos con su exesposa, de 14 y 12 años. Ellos estuvieron juntos desde la secundaria hasta sus años 20. Aunque se separaron hace años, principalmente porque ella le fue infiel de maneras que él nunca habría imaginado. Durante uno de sus despliegues militares, ella traía diferentes hombres a casa, algo que mi esposo no supo hasta mucho después. Él jamás puso en duda que esos niños fueran suyos, principalmente porque el segundo hijo nació antes de que descubriera las infidelidades de ella. Todo esto cambió hace unas semanas, cuando su ex trató de evitar que viéramos a los niños durante el fin de semana que nos correspondía. Mi esposo estaba frustrado y no paraba de preguntarle por qué, hasta que ella, con una actitud despreocupada y casi burlona, soltó: "Deja de preocuparte tanto por él, adivina que, ni siquiera es tu hijo". En ese momento, él no quiso creerlo. Estaba convencido de que era una manipulación más de ella, algo dicho para lastimarlo. Pero conforme pasaban los días, la duda empezó a consumirlo. No podía dormir, ni concentrarse en el trabajo. El pensamiento de que su hijo de 12 años podría no ser suyo lo atormentaba hasta el punto de que decidió hacerse una prueba de ADN para estar seguro. El resultado fue devastador: su hijo no era biológicamente suyo. A pesar de todo, mi esposo sigue amando a ese niño, lo crió desde que nació y para él, sigue siendo su hijo, independientemente de la sangre. Sin embargo, esta revelación lo ha destrozado por completo. Nunca lo había visto así, ni siquiera después de sus 2 despliegues militares o sus años de lucha contra el trastorno de estrés postraumático. Pero ahora, esta mujer, con su crueldad, logró hacer llorar a un hombre que ha sobrevivido lo impensable. Él siempre fue fuerte, inquebrantable, y verla romperlo de esa manera me llena de rabia. En las últimas semanas, ha estado debatiendo si debería decirle la verdad a su hijo. No quiere que él piense que su padre lo quiere menos o que lo vea diferente por no ser biológicamente suyo. Pero al mismo tiempo, mi esposo está ahogado en sus propios pensamientos. No es el mismo desde que esto sucedió. Se siente traicionado de una manera que va más allá de lo imaginable. Ahora sufre en silencio, y lo peor es que no sé cómo aliviar todo ese dolor. Necesito saber cómo ayudarlo. ¿Qué debería hacer? ¿Debería contarle a su hijo? ¿Cómo lidiamos con esto juntos? Comentarios. U/Anónimo 1. Que eso es exactamente lo que pienso. La ex esposa de tu esposo es simplemente despreciable por haber soltado algo tan cruel y manipulador. No solo ha destrozado la confianza de tu esposo, sino que también ha puesto a su hijo en una posición horrible. Es fundamental que tu esposo hable con su hijo y le explique la situación antes de que su madre tenga la oportunidad de retorcer la historia a su favor. Además, no hay tiempo que perder, que se ponga en contacto con un abogado de derecho familiar ya. Ha sido el padre de ese niño durante más de 12 años, y necesita proteger sus derechos. Si la ex comienza a usar esa prueba de ADN para hacerle la vida más difícil, es mejor que esté preparado. La manipulación de ella no puede quedar sin respuesta, y él merece tener una estrategia sólida para enfrentar cualquier eventualidad. Mucho ánimo para ambos en este momento tan complicado. U/Anónimo 2. Wow, qué loca mujer. La ex de tu esposo es realmente una basura. No solo engañó a un buen hombre mientras él estaba en el ejército, sino que también le hizo creer que ese niño era suyo durante 12 años. Es evidente que ella siempre supo que no era el padre. Eso es cruel y despreciable. Tu esposo necesita urgentemente terapia para poder procesar todo esto. Además, debe consultar a un abogado de inmediato para proteger sus derechos. No puede dejar que esta manipuladora se salga con la suya. Espero que encuentre la fuerza para salir adelante y cuidar de su salud mental. Qué triste situación. Yo, 35M, descubrí que mi esposa, 33F, me ha estado engañando con su exmarido durante casi 2 años. ¿Qué hago ahora? Mi esposa y su ex se divorciaron en 2019. Ella y yo nos casamos el verano pasado, y desde entonces he sido padrastro de su hijo de 7 años, que tuvo con él. Al principio, su exmarido no estaba en la vida del niño, renunció a la custodia total y se mantuvo ausente durante un tiempo. Sin embargo, en 2022 decidió volver a su vida. Desde entonces, algo ha cambiado, aunque yo no me di cuenta hasta hace poco. El lunes pasado, mientras revisaba el MacBook de mi esposa, encontré mensajes sexuales explícitos entre ella y su ex. Lo que leí fue repugnante y desgarrador.
no solo había un intercambio de palabras vulgares y gráficos, sino que también vi desnudos que ella le había enviado. Peor aún, descubrí que había estado enviándole las mismas fotos que me mandaba a mí, al mismo tiempo. De repente, esas fotos inesperadas que recibí en el pasado dejaron de ser agradables recuerdos y se convirtieron en pruebas de su traición. Cuando la confronté, ella se quebró. Admitió que no habían tenido sexo en persona, lo cual, aunque sea difícil de creer, tiene sentido, ya que rara vez pasan tiempo a solas. Sin embargo, dijo que intercambiaban mensajes y fotos sexuales entre 2 y 3 veces al mes. En sus charlas también discutían cómo no debieron haberse tratado tan mal durante su relación anterior y cómo una parte de ellos aún se amaba, aunque tenían que quedarse con sus parejas actuales. Ella se quedaba conmigo, y él, con su prometida. Según ella, esto había estado ocurriendo de forma intermitente durante los últimos 1,5 o 2 años. Lo peor de todo es que estamos a punto de iniciar tratamientos de fertilidad y cuando regresemos de unas vacaciones ya pagadas que habíamos planeado para finales de este mes. Vacaciones que, hasta hace unos días, esperaba con ilusión. Ahora, no sé cómo sentirme al respecto. Estoy paralizado. No sé qué hacer. ¿Debo quedarme? ¿Debo irme? Hay una parte de mí que quiere vengarse y encontrar a la prometida de su ex para contarle todo esto. A veces pienso que quemar la tierra puede ser la mejor opción, aunque sé que eso podría acabar destruyendo más vidas, incluida la mía. Cuando confronté a mi esposa, al menos no me culpó ni trató de justificar lo que hizo. Admitió que estuvo mal y que nunca debería haber permitido que esas emociones inconclusas hacia su ex la dominaran. Incluso mencionó que debió haber buscado ayuda profesional hace tiempo para resolver esto. Pero eso no cambia el hecho de que lo hizo, y no sé cómo lidiar con ello. Una parte de mí quiere desaparecer, irme lejos de todo esto, pero la realidad me mantiene atado. No puedo dejar de hacer ejercicio ni de buscar maneras de mantener mi mente en orden, ya que temo que el alcohol o el descontrol emocional solo empeorarán todo. Lo más aterrador de todo es que, a pesar de lo que pasó, aún amo a esta mujer. No puedo imaginar amar a nadie más, y el simple hecho de pensar en un futuro sin ella me deja paralizado. Pero tampoco sé cómo seguir adelante, sabiendo lo que sucedió y lo que podría volver a suceder. Estoy atrapado en un limbo emocional, incapaz de tomar una decisión clara. ¿Cómo se puede seguir amando a alguien que te traicionó de esta manera? Y si decido quedarme, ¿cómo podría confiar en que no volverá a suceder? Comentarios. U/Anónimo 1. Los sentimientos y el amor no desaparecen de la noche a la mañana. Ella te traicionó a ti y a tu matrimonio. Tómese un tiempo para pensar en esto, consulte con un abogado de divorcio para conocer sus opciones, y si tiene un amigo en el que pueda confiar y mantenga la confianza, obtenga su consejo. Si fuera yo, estaría fuera, es tu decisión. U/Anónimo 2. Al menos aún no tenías hijos con ella. Si han estado haciendo esto durante 2 años, entonces es la mitad de su relación, ella ha estado haciendo esto. ¿Y de verdad crees que no han hecho nada? OP comentario. Vive al otro lado del país y solo viene en visitas programadas para ver a su hijo trimestralmente más o menos, por lo que nunca tienen la oportunidad de estar solos juntos, a menos que se hayan vuelto muy creativos. Para ser sinceros, no estoy seguro de que pudiera hacerme sentir peor si lo hiciera. El engaño emocional, el hecho de que ella enviara desnudos idénticos / a veces nos enviara mensajes de texto a los dos al mismo tiempo es lo que realmente me enferma. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.